Diseñadoras, bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso de diseño sobre piezas del ajedrez, donde estamos aprendiendo a manejar la herramienta Siemens NX. Esta torre del ajedrez lo vamos a hacer en dos pasos. El primer paso, vamos a dibujar esta base, que se pone ahora de color rojo, la que estoy señalando ahora con el ratón. Y la segunda parte, vamos a hacer esta parte central y la parte superior de la torre. Para empezar a dibujar el primer paso, vamos a empezar dibujando el sistema de coordenadas de referencia aquí en el centro, donde está marcado con una X en color rojo. Venimos a croquis, pinchamos en croquis y asignamos el plano este. El plano IZ, ¿vale? Damos un clic y aceptamos. Ya tenemos designado el sistema de coordenadas de referencia ahí. Vamos a empezar dibujando tres líneas. La primera de ellas será desde aquí hasta aquí, una longitud de 15. Luego subiremos 2 y luego haremos una línea inclinada a 45 grados de longitud 1,5, tal y como se ve en el dibujo. Aclarar que voy a ir marcando el color rojo los pasos que vamos a ir siguiendo, porque hay muchas líneas y puede dar a confusión qué líneas vamos a dibujar. Entonces, para que quede claro, cada paso que vayamos dando yo lo voy a señalar de color rojo. Venimos aquí, pinchamos en línea y tomamos como el centro el origen del croquis. Ahí le damos un clic y dibujamos una línea. Será de 15. Pues ponemos 15, doble clic y 15. Y cerramos. Centramos un poco la cota y la subimos arriba. Otra vez en línea y hacemos una línea de 2. Doble clic y ponemos 2 y enter y cerramos. Y ahora dibujamos una línea de 1,5 a 45 grados. Doble clic encima de la línea 1,5, cerramos, ponemos cota angular y acordaos que de aquí a aquí son 135 grados. 135 grados. Y cerramos. Una aclaración, porque esta línea he puesto de 135 grados. Vale. Mirad. Tiro una línea yo de aquí a aquí, recta, y esta línea que estoy señalando con esta otra son 180. Y esta con esta que estoy señalando son 45. Luego 135 más 45 son 180. Con lo cual esta línea tiene que ir respecto a esta a 135, para que la inclinación de esta con esta sean de 45 grados. Y ahora la voy a eliminar. Botón derecho y eliminar. Y se quedaría así el dibujo. Vamos a dibujar este punto que está a 3,4 con una altura, una distancia respecto al eje central de 14,3 y un radio de 0,5. Venimos aquí y le damos a la tecla escape. Así nos libera de cualquier cosa que tengamos cogida. Y pinchamos en punto. Y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Y ahora lo vamos a acotar. Acordaos, venir aquí y cota lineal, ¿vale? Un clip. Pinchamos en el punto y en la línea esta. Y tenía una altura de 3,4. Pues ponemos 3,4. Enter. Cerramos, pinchamos otra vez en línea y acotamos. Desde el punto hasta aquí. Tiene una distancia de 14,3. 14,3. Acordaos que las comas no lo coge. Pinchamos en círculo y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a acotar. Este círculo. Pinchamos en la cota, doble clic. Como era de radio 0,5, el diámetro será de 1. Ponemos 1 y cerramos. Ahora vamos a recortar este trocito, ¿vale? Le damos escape. Pinchamos recorte rápido y lo recortamos. Y nos alejamos un poco. Vamos a dibujar este punto que está a 11,1 del eje central de la pieza. Tiene un radio de 3,5 y una altura de 5,9. Lo que vamos a dibujar en cada paso está en rojo. Habíamos quedado aquí. Bueno, cerramos esto. Venimos aquí, pinchamos en punto. Y por ejemplo lo ponemos aquí. Y ahora, como siempre, lo vamos a acotar. Cota, pinchamos en el punto y en esta línea, que tomamos como referencia de la base de la pieza. Y tenía una altura de 5,9. Cerramos.
otra es la cota, pinchamos en el punto y aquí la distancia esta era 11,1 y cerramos. Pinchamos en círculo y dibujamos una circunferencia y la vamos a acotar. Doble clic, recordar, de radio 3,5, de diámetro 7. Ponemos 7 y cerramos. Ahora nos acercamos y vemos que esta circunferencia no toca con esta. Vamos a hacer la tangente mediante una línea. Pinchamos en línea, pinchamos en esta circunferencia y veis, a mí me sale el símbolo de tangencia. Cuando esto salga, le damos un clic. Ahí veis, aquí está y aquí también sale. Entonces cuando salga un clip, ya tenemos una línea que es tangente a esta circunferencia y a esta. Vamos a dibujar este punto que tiene una distancia al eje central de 3,2, un radio de 0,8 y una altura de 9,7. Nos habíamos quedado aquí, pinchamos en punto y por ejemplo ponemos aquí, y lo de siempre. Ahora vamos a acotarlo. Pinchamos en el punto y en esta línea que tomamos como referencia. Y la altura era 9,7. Ponemos y lo mismo, pinchamos en el punto y aquí. Y la longitud era 13,2. Y cerramos. Y ahora venimos aquí, pinchamos en círculo. Y dibujamos un círculo. Damos a escape, buscamos la cota, doble clic. Con bola de radio 0,8, el diámetro es 1,6. 1,6 y aceptamos. Y cerramos. Y nos alejamos un poco. Ahora vamos a hacer tangente esta circunferencia con esta otra circunferencia mediante una línea. Pinchamos en línea, pinchamos en esta circunferencia cuando se ponga de color amarillo, hacemos un clic y nos acercamos a esta otra y veis, a mí ya me lo marca la tangencia, damos otro clic y ya tenemos una circunferencia tangente a otra circunferencia mediante esta línea. Y así practicamos también las tangencias. Vamos a dibujar este punto que está a una longitud respecto al eje central de 12, tiene un radio de 1 y una altura de 11, porque 12 menos 1, que es el radio, será 11. No viene acotado aquí la altura, pero se puede sacar. La altura será 11, la longitud respecto al eje central será 12 y de radio 1. Daos cuenta que estamos repitiendo siempre el mismo proceso. Ponemos un punto y lo vamos a acotar. Bueno, pincho aquí en línea y voy a hacer una línea que lo vamos a tomar como eje central. Y la subo más arriba en una longitud de, por ejemplo, hasta ahí. Ya tendría el eje central. Esta cota, pincho y la arrastro y la saco aquí fuera del dibujo. Y ahora acoto el punto. Pincho el punto, pongo ahí y lo voy a acotar. Pincho en línea, pincho en el punto y en esta línea. Y era de una altura de 11 y cerramos. Y repetimos lo mismo con esta cota. Pinchamos aquí y ahora pinchamos en esta línea y es más cómodo. Y la longitud era 12. La ponemos y ya está. Vamos a dibujar la circunferencia. Pinchamos aquí y hacemos una circunferencia. Y ahora la vamos a acotar. Acordaros que era de radio 1, luego el diámetro será 2. Doble clic, ponemos 2 y nos alejamos un poco. Nos acercamos y pinchamos en línea y pinchamos en esta circunferencia, ¿vale? Vamos a dibujar una línea así y cuando se nos marque aquí una línea de punticos como los que se me están marcando aquí ahora, subimos un poco más. Ahí, por ejemplo, ahí le damos un clip. Tenemos esta línea así, le damos escape y vamos a recortarla. Recorte rápido, recortamos este trozo y vamos a ver si hay algún otro más. Este de aquí también. Y de momento lo dejamos así. ¿Vale? Así. Nos alejamos un poco y cerramos esto y le damos a escape. Venimos aquí, pinchamos en línea. Vamos a dibujar una línea desde el centro que suba recta
perpendicular en 90 grados, ¿vale? Hasta de corte, hasta esta circunferencia. Ahí le damos un clip. Y le damos a la tecla escape. Vamos a recortar. Venimos aquí y pinchamos en recorte rápido. Vamos a recortar poco a poco toda la silueta de la base. Esta línea, recortamos esta otra. Vamos a ir despacio, ¿vale? Esta otra, vamos a ir dibujando la silueta de la base. Esta otra también. Seguimos por aquí, nos acercamos un poco con la ruleta del ratón. Y esta línea también. Ya la vamos a cortar. Vamos a repasar el dibujo poco a poco. A ver por aquí. Si queda alguna otra línea. Esto estaría. Esto también. A ver cómo queda aquí. Bueno, queda bien. Vamos aquí, a ver. Sobre todo por los puntos, ¿vale? Hay que acercarse a ver cómo queda. Si queda algún trozo para recortar. Bueno, una vez llegados a este punto, cerramos esto y finalizamos nuestro croquis. Tenemos esto así, ¿no? Vamos a modificar una cosa. Le damos doble clic aquí a croquis. Y esta línea que antes hemos dibujado como eje de referencia, nos posicionamos encima de ella, botón derecho, y eliminamos. Y finalizamos nuestro croquis, ¿vale? Y se nos pondrá así. Una vez que esté así, venimos aquí, pinchamos en revolución y se nos despliega este menú. Primer paso, especificar el vector. Le damos un clic y ponemos el eje Z. Esto quiere decir que esta figura va a girar en revolución al eje Z. Segundo paso, especificar el punto. Pues pinchamos este punto, ¿vale? En el origen de coordenadas. Damos un clic. Y veis, aquí hay dos tics, uno verde y otro verde, y aquí ya nos ha cogido. Y el tercer paso es seleccionar la curva. Acordaos aquí de seleccionar curvas tangentes. Y vamos a seleccionar lo que hemos dibujado. Empezamos por aquí, seguimos por aquí, todas las líneas de dibujo que hemos dibujado. Seguimos, y nos alejamos un poco, pinchamos aquí, y una vez que se forme así esta base, le damos a aceptar. Como veis, ya tenemos nuestro primer paso realizado, que sería dibujar esta base. Si vamos despacio y paso a paso, no es difícil seguir este procedimiento. Para dibujar nuestro segundo paso, vamos a dibujar un plano que pase por el centro de la base. Luego dibujaremos un croquis donde realizaremos el dibujo de la torre. Comentar que las figuras del ajedrez, tanto las que hemos hecho anteriormente como las que haremos posterior, se pueden hacer de formas diferentes. Yo hago una que me parece que es una forma fácil y asequible para que todo el mundo lo pueda realizar. Para realizar el plano aquí, que corte por la mitad, vamos a hacerlo de dos formas. Pinchamos aquí, ¿vale? Una de las formas es pinchando y posicionando así la base y viniendo aquí y pinchando, por ejemplo, en esta línea y en este eje y otra. Venimos aquí, lo ponemos así de esta manera. Pinchamos aquí y se nos despliega este menú. Seleccionar el plano, hice, ¿vale? Seleccionamos y veis, aquí ya se me dibuja. Y ahora es pinchar, arrastrar y hacerlo más grande. Yo lo hago así porque es la manera más fácil. Antes, en otras piezas anteriores, lo hemos hecho de la otra forma. Pero ahora con hacerlo así, es una manera fácil para que todo el mundo lo pueda seguir, ¿vale? Hacemos aceptar. Venimos aquí y lo ponemos así, derecho. Lo tenemos así. Pinchamos en croquis. Nos posicionamos enfrente de este plano, ¿vale? El que hemos creado anteriormente. Y cuando se ponga rojo, un clip. Y aceptamos. Ahora vamos a dibujar en este croquis. Lo centramos un poco. Vamos a hacer una cosa antes de empezar a dibujar. Este sistema de coordenadas lo vamos a poner aquí arriba, ¿vale? Donde corta el plano con la base de la pieza. Para ello, nos acercamos un poco. Y ahí nos posicionamos con el ratón. Y cuando se ponga color rojo, doble clic. A ver, lo coge ahora. Doble clic. Y ahora veis aquí, hay una cota. Vale, en la cota Z le ponemos 12. 12, Enter.
y aceptamos. Como tiene la altura de la base 12, se nos ha puesto justo ahí. Y a partir de ahí vamos a empezar a dibujar. Ahí veis, tiene 12 y ya se nos ha puesto ahí arriba. El punto que vamos a dibujar es este, ¿vale? Una longitud de 8 respecto a este eje, ¿vale? 8, un radio de 2 y una altura respecto a la base, partiendo de aquí, de esta línea, de 1. Lo tenemos así. Pinchamos aquí, el punto, y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Y ahora vamos a cotarlo. Cota, pinchamos aquí y a este punto. Y ahora tenemos que estar bajando hasta abajo para coger, me refiero hasta abajo hasta aquí, ¿vale? Para coger referencia. La cota era de 8, pues 8, la longitud. Y con una altura de 1. Pinchamos aquí en cota, pinchamos en el punto y aquí. Y la altura no es 1, bueno, no son 3, es 1. 1 y cerramos. Pinchamos el círculo y dibujamos un círculo. Y era de radio 2, luego diámetro 4. Ponemos 4 y cerramos. Ya tendríamos este primer punto dibujado. Nuestro siguiente punto será este, de radio 17,8. Una distancia al eje central de la pieza de 22 y una altura de 27, que será 27 menos 12, 15. Con lo cual, desde aquí hasta aquí, 15 y una distancia al eje central de la pieza de 22, con un radio 17,8. Lo teníamos así el dibujo y lo de siempre. Pinchamos en punto y lo ponemos aquí. Pinchamos en cota y ahora lo vamos a cotar. Pinchamos en el punto y aquí. Aquí es más cómodo, es un poco más cómodo tener aquí el eje de referencia porque no tienes que estar acotando respecto aquí. Hemos dicho que la altura era de 15 y cerramos. Y ahora en cota rápida pinchamos en el punto y aquí. ¿Veis? Si es más rápido. A ver que me coja la cota bien. Ahí. Y la longitud era 22. 22. Enter. Y cerramos. Estábamos aquí. Pinchamos en el círculo. Y dibujamos una circunferencia. Ahí. Vamos a cotarla. Doble clic encima de la cota. Recordad, el radio era de 17,8. Luego el diámetro será 35,6. 35. A ver que me la coja. Ahora. Antes no me la cogía. Borramos esto. Y el diámetro era 35,6. Y dibujamos esta circunferencia. Ya cogiendo poco a poco la forma. Siguiente paso será dibujar una línea. Venimos aquí. Y pinchamos ahí. ¿Veis? Ahí ya nos la coge en el centro. Y dibujamos una línea, por ejemplo, hasta ahí. Una longitud. Luego ya la vamos a recortar. Y otra ya que estamos aquí. Pinchamos ahí. Y hacemos así. ¿Vale? Ya tenemos esta línea. Con esta línea a 90 grados. Nuestro siguiente punto será este. Será de 10,2 respecto al eje central, un radio de 0,5 y una altura de 41. Pero recordar que esto tiene 12. Con lo cual, 41 menos 12 será 29. O sea, 29 desde aquí. Partiendo desde esta línea, ¿vale? 29. La longitud respecto al eje central de 10,2 y un radio de 0,5. Estábamos aquí, nos acercamos un poco. Pinchamos en punto. Y lo ponemos ahí. Y ahora lo vamos a cotar. Mira, veis, esta cota ya me la he sacado. Doble clic. Y ponemos 10,2. Y cerramos. Y pinchamos en cota. Y lo mismo. Desde aquí hasta aquí. Hemos dicho que eran 29. 29. Cerramos. Y ahora aquí pinchamos en círculo y dibujamos un círculo. Y ahora lo vamos a cotar. El radio era 0,5, pues el diámetro será 1. Ponemos 1, enter y cerramos. Estamos aquí y vamos a hacer una línea tangente a esta circunferencia y a esta otra. Esto ya lo sabéis, ya hemos practicado otras ocasiones. Pinchamos aquí, por ejemplo, y pinchamos, a ver, ahí, ¿veis? Cuando se me marque, ahí, un clic. Ya tenemos una línea que es tangente a esta circunferencia y a esta otra.
El siguiente punto que vamos a dibujar será este. Una longitud respecto al eje central de la pieza será de 10, un radio de 2,5 y una altura de 44. Pero como partiremos desde aquí, serán 32, ¿vale? Porque tiene 12 de altura la base y 44. Y desde aquí hasta aquí serán 32. Estábamos aquí, nos alejamos un poco y pinchamos en punto. Y lo ponemos, por ejemplo, aquí. Vamos a acotarlo. Pinchamos en punto. A esta línea. Eran 10. No le ponemos 12, sino 10. Y cerramos. Pinchamos en cota. Y del punto hasta aquí hemos dicho que eran 32, ¿vale? Lo acotamos aquí fuera para que se vea mejor. No es 28, no es 35, perdona, sino 32. Aceptamos y cerramos. Ahora centramos un poco las cotas. Esta, por ejemplo, la pinchamos y la sacamos un poco afuera. Esta de 10 la ponemos ahí, pinchar y arrastrar, ¿vale? Y esta que estaría, bueno, la ponemos aquí un poco para que quede un poco el dibujo un poco más limpio. Después de centrar las cotas, nos faltaba dibujar esta circunferencia. La dibujamos y le ponemos un diámetro de 5, ¿vale? Porque el radio era 2,5. Doble clic. Aquí le ponemos 5. Enter y cerramos. Y nos alejamos un poco. Ahora vamos a hacer lo mismo. Una línea tangente a esas dos circunferencias. Pinchamos en línea. Pinchamos, por ejemplo, aquí. Y pinchamos aquí. Y ya tenemos la línea esta tangente a esta circunferencia y a esta otra. Nuestro siguiente punto será dibujar este a una distancia de 26,3 respecto al eje central, un radio de 12 y una altura que tiene 53. Pero haremos 53 menos 12. Será 41 respecto de esta línea, que será respecto de este punto que hemos puesto aquí el sistema de coordenadas de referencia. Recordad. Vamos a dibujar este punto. Tenemos el dibujo así. Nos alejamos un poco. Pinchamos el punto y, por ejemplo, ponemos un punto aquí. Vamos a acotarlo. Pinchamos en línea. Pinchamos en punto. De aquí a esta línea, que es el eje central de la pieza. Y le ponemos una longitud de 26,3. Aceptamos. Y cerramos. Y una altura, pinchamos en cota. Respecto, acordaos, respecto aquí, ¿vale? Y la altura es de 41, ¿vale? 41, enter y cerramos. Y nos faltaría dibujar una circunferencia de diámetro 24. Vamos a dibujarla. Recordar. Doble clic. El radio era 12, con lo cual el diámetro 24. 24, enter y cerramos. Y nos alejamos un poco. Comentar que no os preocupéis por esta maraña de líneas, círculos y cotas y puntos, porque luego vamos a recortar poco a poco y va a quedar la figura bien hecha. Vamos a dibujar esta línea de 46,5 que marco aquí respecto a la base de la parte inferior, ¿vale? Que será la que corte a la circunferencia esta que acabamos de dibujar. A 46,5 una línea que corte en esta dirección, ¿vale? Será perpendicular respecto a este eje central. Nos alejamos un poco del dibujo. Pinchamos en línea. Pinchamos aquí, en el origen del croquis. A ver si lo coge. Ahora, ahí. Dibujamos una línea. Y la altura tiene que ser 46,5. Dibujamos una línea, le damos a escape y doble clic. Y ahora la vamos a acotar a 46,5. Enter y cerramos. Y ahora lo que os decía que os corte, ¿vale? Pinchamos en línea. Y dibujamos una línea así. Y le damos a escape. Vamos a dibujar una línea de longitud 60 que será la longitud de la torre. Vamos a partir de la base inferior. Vamos a llegar hasta la parte superior. Con esto dibujaremos la altura. Y luego vamos a recortar dejando la forma que se ve aquí, que será la forma de la torre. Tenemos el dibujo así, ¿vale? Pinchamos en línea. Podemos pinchar aquí, pero no, pinchamos aquí, tomamos de referencia, porque ya tenemos esta horizontal hecha. Alargamos un poco más
Volvemos a pinchar ahí y esta sí que tiene que ser de 60, ¿vale? Esta es la altura. Doble clic y le ponemos 60. Y cerramos. Y hacemos lo mismo. Dibujamos una línea horizontal, así. Una vez así, solo nos quedaría recortar, ¿vale? Lo vamos a hacer poco a poco para que todo el mundo lo pueda seguir. Venimos aquí y pinchamos en recorte. Y poco a poco lo vamos a ir recortando. Quitamos esta línea, esta otra, esta, vamos a ver, esta también y esta. Seguimos por aquí. ¿Veis? Va haciendo la forma así. Esta media circunferencia. Esta media otra. A ver cómo se queda por aquí. Nos acercamos un poco. También aquí. Quitamos esta línea. Nos alejamos. Nos alejamos un poco más. Nos acercamos. A ver, vamos a acercarnos aquí un poco. Esta línea también. Esta línea también. Esta. ¿Veis? Vamos poco a poco. Esta línea también. ¿Veis? Vamos poco a poco sacando la forma de la torre. Quitamos esta línea. Esta también. Esta. Vamos a ir quitando todas las líneas que no nos sirven. Esta de aquí abajo. Estas también. Vamos quitando poco a poco. Esta también. Es importante ir haciéndolo despacio porque así no nos vamos a confundir en ningún paso. Esta también. Nos faltaría esta. Voy a revisar a ver si nos faltaría alguna más. Vamos a revisarlo otra vez más. A ver si faltaría algo. Por aquí está todo. Por aquí también. Por aquí también. Sacamos un poco y vemos. No hay ninguna línea. Vamos a dibujar ahora un pequeño detalle. Estos dos radios de 0,1 y este radio también de 0,1. Cuando hemos estado recortando vemos que hay dos esquinas, ¿vale? Una es esta y otra es esta. Hay que redondearlo, ¿vale? Para que cuando le vayamos a dar la revolución salga bien. Pinchamos en filete y seleccionamos esta y esta. Y le ponemos 0,1. Y vamos a aceptar. Y ya nos ha redondeado una. Vamos a hacer la otra. Venimos aquí y lo mismo. Pinchamos aquí y pinchamos aquí. Como aclaración, mira, yo lo voy a hacer a 0,015. Aunque en el plano ponga 0,1, lo podréis hacer vosotros a 0,1. No va a pasar nada. Pero yo lo voy a poner a 0,015. Le doy un clic y veis, ya se me ha hecho la otra. Hemos redondeado las dos esquinas, que a la hora de dar revolución ya no dará error. Comentar que una vez que ya hemos recortado toda la figura, que será la torre, no os tiene que quedar ninguna línea suelta, ¿vale? Si por ejemplo os queda aquí algún trozo de línea o por aquí también, tenéis que pinchar botón derecho y eliminar. No os tiene que quedar ninguna línea, ¿vale? Para que la figura quede bien. Repasarlo tranquilamente, con calma, pero repito, tiene que quedar así. Solo una silueta lo que hemos dibujado. Vamos a hacer aquí un último detalle. Venimos aquí, pinchamos en recorte rápido y nos acercamos aquí. Vamos a acercarnos todo lo que podamos y veis, aquí hay dos líneas. Pues dejamos solo la de la parte superior esta. Esta, la de dentro, la vamos a borrar. Le damos un clic y la quitamos. Esto cuando después le demos la revolución, si no lo hubiéramos quitado, nos hubiese dado error. Y vamos a ver aquí también si hay alguna otra línea. Es importante hacer eso porque si no nos da error y no nos sale la figura bien. Nos acercamos aquí. Vamos a ver si hay otra línea. A ver aquí si hay. No, parece que no. Vamos a revisar todo. Aquí también. Vamos a ver.
No. Es importante quitar estas líneas porque luego, una vez que ya salen errores y no se puede hacer la revolución. Vamos a ver aquí. Nos alejamos también. Comentar que aunque hayamos estado acercándonos y alejándonos para corregir los posibles errores, es que luego cuesta mucho más corregirlos. Pero ahora ya tenemos nuestro dibujo bien y podemos darle a finalizar el croquis. Le damos a finalizar el croquis y lo ponemos en esta vista, en isométrico. Ahora le vamos a dar a la revolución. Pinchamos aquí y se nos despliega este menú. Especificar el vector, primer paso. Damos un clic y seleccionamos el eje Z, ¿vale? Esto quiere decir que en alrededor del eje Z se va a hacer la revolución. Especificar el punto. Otro clic y seleccionamos ahí, ¿vale? Que es el origen de coordenadas que hemos puesto. Damos un clic y ahí, ¿ves? Cuando tiene un tic verde y otro tic verde quiere decir que así nos han puesto correctamente. Y seleccionar la curva. Acordaos aquí de poner curvas tangentes, ¿vale? Y vamos a ir poco a poco seleccionando todas las líneas que hemos dibujado. Empezamos por esta. La seleccionamos, seguimos aquí, aquí. ¿Veis? Y ahora se nos dibuja bien. Vamos a seguir, a ver, que vea aquí. Y le damos también a esta línea. Cuando tengamos así el dibujo, le damos a aceptar. Y lo ponemos en vista isométrica. ¿Veis? Ya tenemos la torre dibujada. Ahora nos faltaría terminarla con un pequeño dibujo aquí arriba, en la parte superior. Pero antes vamos a desactivar el croquis 4, este, botón derecho y ocultar. El plano de datum fijo 3, botón derecho y ocultar. El croquis 1, botón derecho y ocultar. De esta manera queda la figura más limpia. Vamos a empezar dibujando 6 líneas. ¿Por qué 6 líneas? Un hueco, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 huecos. 6 líneas separadas entre ellas entre una inclinación de 60 grados cada una. Porque son 360 grados dividido entre 6 a 60. Vamos aquí, venimos aquí, pinchamos en croquis. Y seleccionamos esta cara, ¿vale? Ya se nos dibuja un plano y aceptamos. Pinchamos en línea y pinchamos ahí y dibujamos una línea. Hemos dibujado la primera, dibujamos todas las demás, venimos aquí, dibujamos una, vamos a dibujar todas y luego las vamos a cortar. Dibujamos otra, vamos a ver si me la coge, pinchamos en línea, ahí, dibujamos otra ahí, dibujamos otra, 1, 2, 3, 4, 5 y nos faltaría una, pinchamos ahí y dibujamos otra. Ahora vamos a cortarlas, venimos aquí, cota angular, esta línea y esta línea. Y le ponemos 60, enter. Pinchamos en cota angular, esta línea y esta línea. Y le ponemos 60. Y cerramos. Pinchamos en cota angular, esta línea y esta línea. Y le ponemos 60. Enter. Pinchamos en cota angular otra vez. Es siempre lo mismo, ¿vale? Pinchar una línea a otra y ponerle la inclinación que nosotros queramos. En este caso 60. Y cerramos. Pinchamos en cota angular, esta línea y esta línea. Y le ponemos 60. No haría falta acotar esta línea porque ya son 60, ¿vale? Porque son 6 líneas a 60, 6 por 6, 36. 360 grados. Ya tenemos las 6 líneas dibujadas a 60 grados. Ahora vamos a dibujar este hueco de 5, ¿vale? Esta forma de hacer el dibujo se puede hacer, repito, de muchas maneras, pero yo lo voy a hacer de una forma simple, para que todo el mundo la pueda realizar. Pinchamos en el círculo y pinchamos aquí. Vamos a dibujar 6 circunferencias de diámetro 5.
Vamos aquí, doble clic y le ponemos el diámetro, le ponemos 5 y cerramos. Pinchamos aquí otra vez y pinchamos ahí y la acotamos, ponemos 5, doble clic y 5 y cerramos. Venimos aquí, nos acercamos un poco y lo mismo. Y la acotamos a 5. Está la cota aquí. Doble clic. Ponemos 5. Y aquí igual. Es un poco monótono, repetitivo, pero bueno. Doble clic. Y 5. Y esta última. Pinchamos aquí. Ah, no, que nos quedaría también esta. Pinchamos aquí. Hacemos una. Ponemos 5 y aceptamos. Y ahora sí, vamos a hacer la última. Echamos ahí. Dibujamos una. Doble clic, 5 y enter. Como veis, he ido despacio y poco a poco. Vamos a dibujar este radio de 9, ¿vale? Circunferencia de diámetro 18. Venimos aquí, pinchamos en círculo y pinchamos ahí el centro. Y dibujamos esta circunferencia. Lo posicionamos en el diámetro, doble clic. Ahora lo coge y ponemos un diámetro de 18. Y cerramos. Ahora vamos a tirar líneas paralelas a esta, ¿vale? Venimos aquí y pinchamos en línea. Pinchamos en esta circunferencia. A ver, ahora me la coge. Y veis, esa es paralela a esta. Hacemos una. Pinchamos ahí otra vez y hacemos otra. Ahí. Y damos a escape. Estas dos líneas que hemos dibujado son paralelas a esta. Y son entre sí también paralelas. Vamos a hacer esto en todo este proceso. Pinchamos en línea otra vez. Y en esta circunferencia, ahí en el punto. Y una línea paralela, ¿vale? ¿Ves este simbólico? Ahí, eso es que es paralela. ¿Ves? Esta línea con esta también es paralela. Y hacemos lo mismo aquí. En esta parte. Pinchamos ahí y otra línea. Y le damos a escape. Pinchamos en línea y lo mismo. Tiramos una línea paralela. Ahí, ¿vale? Subimos ahí. Y ahí un clip y línea paralela. Lo mismo ahí. Hacemos esto. Un clip. Bueno, ahora me ha cogido. Ahora. Y línea paralela, ¿vale? Hasta ahí. Las líneas que estamos dibujando tienen que sobrepasar esta circunferencia, ¿vale? Para luego poder recortarlo. Y continuamos. Echamos en línea, nos acercamos un poco. Y ahí nos lo coge. Le damos un clip y tiramos una línea paralela. Hacemos una. Otra vez. Pinchamos. Gastamos poco a poco. Y ahí nos lo cogerá. Nos alejamos un poco y tiramos otra línea paralela. Venimos aquí, pinchamos en línea y lo mismo. Nos acercamos al punto. Hacemos así, poco a poco hasta la circunferencia, un clip. Y dibujamos una línea. Ahí. Y hacemos lo mismo aquí. Nos acercamos al punto. Un clic ahí. Bueno. Vamos a ver. Ahora sí me lo coge. Un clip. Y hacemos una línea paralela. Y por último, pinchamos en línea. Venimos aquí. En el centro. Subimos. Hay un clip. Y tiramos una línea paralela. A ver. Ahí. Damos a escape. Lo mismo. Pinchamos en línea. Venimos aquí. Y damos un clip. Y tiramos una línea paralela. Ahora vamos a recortar. Venimos aquí y buscamos recorte rápido. Vamos a recortar este trozo, este
este otro, este también, este, ir como yo, ¿vale? Poco a poco. Seguimos por aquí, pinchamos ahí, ahí, esta línea también, fuera, esta también, esta, vamos a ir poco a poco, esta también, para no dejarnos nada, esta también, esta, vamos a ir a ver si no me dejo ninguna, me faltaría este trozo, me alejo un poco para ver si no me dejaría ninguna. Bueno, esta media circunferencia también fuera, esta línea también fuera. Seguimos por aquí, quitamos esta línea, esta media circunferencia, también este trocito también. A ver, por aquí, tenemos esta parte, esta también, esta que me había dejado, esta media circunferencia también. Venimos aquí, esta y esta. Y nos faltaría esta última, esta y esta. Una vez llegados a este punto, cerramos esto y finalizamos nuestro croquis. Vamos a hacer una extrusión hacia abajo de 8, ¿vale? Como se ve aquí, de 8. Hemos dibujado un croquis aquí arriba, en la parte superior, y ahora lo vamos a extruir a 8. Para extruir venimos aquí y en vez de revolución pinchamos a extruir. Distancia le ponemos 8, ¿vale? Y curvas tangentes. Venimos aquí y seleccionamos curvas tangentes. Y nos acercamos un poco y vamos seleccionando esta otra, vamos trozo a trozo, ¿vale? Poco a poco. Esta otra, esta también, este trozo, este otro, este otro, bueno, ahí vamos así, lo ponemos en esta vista, alzado, y continuamos, esto, ¿ves? Todos los trozos se tienen que ir poniendo en color naranja. Continuamos por aquí, esta otra, esta línea, esta, vamos a ver, esta otra, esta, faltaría esta línea, este trozo y este de aquí. Giramos un poco y se nos tiene que poner así, ¿veis? Así. No es en esta dirección, sino en la otra. Con lo cual nos acercamos, doble clic y hacia abajo. Nos alejamos un poco. Estamos aquí y ahora aquí seleccionamos sustraer, ¿vale? Sustraer, acordaos. Booleano, sustraer. Y ahora seleccionamos esta cara, ¿vale? Cuerpo sólido de revolución, 5, ¿vale? Esta, le damos un clic. Y se nos pone así, en esta forma. Y le damos a aceptar. ¿Y veis? Ya nos ha dibujado la torre con la figura que queríamos. Ahora venimos aquí y el croquis 6, como ya sabéis, botón derecho y ocultar. Y queda un dibujo más limpio. Venimos aquí y lo ponemos en isométrico. Ahora vamos a dibujar este radio de 2 y este otro radio de 2. Venimos aquí y pinchamos el redondeo de arista. Giramos un poco la pieza y seleccionamos esta lista. Ahí me sale radio 1, pero vosotros, si os sale otro valor, lo borráis, ponéis 2 y aceptar. Ahora nos faltaría hacer la de arriba. Pinchamos aquí, redondeo de arista y seleccionamos las de arriba. Esta otra. Giramos la pieza. Esta y esta otra. Y ponemos 2 también, que ya está. Y aceptamos. Estamos terminando y vamos a dibujar este radio de 0,5 y 0,5
por las aristas de la torre, ¿vale? Como estoy señalando yo con el ratón. Por todas estas, ahora lo vamos a hacer. Venimos aquí, pinchamos en redondeo de arista. Y me refería a estas aristas, ¿vale? Esta, pero en vez de 2 le ponemos 0.5. Esta otra, esta también, esta, vamos así poco a poco, esta otra, esta y esta. 0.5 y aceptamos. Vamos a terminar realizando este detalle que era de radio 2, ¿vale? Vamos a hacerlo. Estábamos aquí, pinchamos en redondeo de arista y pinchamos en estas aristas y eran de radio 2. Pinchamos así, giramos un poco, pinchamos ahí, giramos, pinchamos ahí también. En vez de 0.5 le damos 2. Aceptamos y ya tendríamos la pieza que sería esta torre de ajedrez ya terminada. Venimos aquí, pinchamos en vista, editamos el color, seleccionar objetos, editamos este y este, aceptamos en color, seleccionamos y ponemos este color, ¿vale? Que es el que está en plano. Aceptamos, ya nos quedaría la torre completamente dibujada y cambiada de color. Comentar que he intentado ir despacio, paso a paso, para que sea un proceso sencillo y que todo el mundo lo pueda seguir. En la descripción del último vídeo de este curso habrá un enlace. Si pincháis os llevará a mi blog, donde podréis descargar un PDF que contendrá los planos de las piezas diseñadas. Ya habríamos acabado de dibujar la torre del ajedrez. Por mi parte, esto es todo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.